Buenas tardes, hermanos. ¿Pueden tomar sus lugares? El título del mensaje el día de hoy es Deseos, deseos y vanaglorias, que son 3 palabras seleccionadas de un versículo de nuestra lectura el día de hoy. Antes de iniciar la lectura, quiero hablarles de 2 consideraciones importantes que tenemos que tener, sobre todo cuando exponemos un pasaje del Nuevo Testamento y sobre todo cuando puede ser un tema controversial. Entonces, como parte del mensaje, quiero incluir estas 2 consideraciones. Bueno, si podemos avanzar, por favor, la siguiente. Tal vez no esté todavía, ya está en modo de presente. Ahí está. Muy bien. Hermanos, y estas 2 consideraciones son importantes no solamente para este mensaje, sino también para cualquier mensaje en el que comparamos un pasaje o una actitud del Antiguo Testamento con un pasaje o una actitud del Nuevo Testamento. Y es importante tomar en cuenta siempre estas 2 consideraciones, pero especialmente para cuando leamos el pasaje del cual les voy a compartir esta tarde. La primera es que cuando leemos y cuando examinamos diferentes pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tendemos a pensar, aunque no lo pensamos directamente, pero tendemos a pensar que Dios ha cambiado su manera de pensar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, creemos que Dios suavizó su actitud para con el hombre. Pensamos que Dios diluyó su exigencia de justicia y diluyó su severidad, sobre todo porque el Nuevo Testamento hace un gran énfasis en el amor, la misericordia y la gracia. Pero tendemos erróneamente a pensar que Dios cambió su actitud para con el hombre. Sin embargo, la realidad no es así. El único cambio que podemos ver entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es el cambio de pacto que nos relaciona con Dios. Eso es lo único que ha cambiado, que hay un nuevo pacto mediante el cual Dios se relaciona con los hombres. Y este pacto, Raúl nos habló de él la semana pasada, pero las condiciones de la relación han cambiado, pero la personalidad de aquellos que contraen este pacto no ha cambiado en absoluto. La siguiente, por favor. La siguiente, yo no estoy cambiando, ¿verdad? Nosotros seguimos siendo necesitados, sin esperanza e incapaces de rescatarnos a nosotros mismos de la condenación del pecado. La condición del hombre sigue igual en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, eso no cambia. Igualmente, Dios sigue siendo el mismo. La siguiente, por favor. Dios no ha cambiado. La manera en la que Él pensaba y en la que Él actuaba en el Antiguo Testamento es exactamente la manera en la que Él piensa y actúa en el Nuevo Testamento y en el presente y en el futuro. Dice Santiago 1:17, la siguiente, por favor, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Igualmente dice Hebreos 13:8, en la siguiente diapositiva dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, esta consideración apunta a que debemos de concederle la misma importancia a un mandato del Antiguo Testamento que a un mandato del Nuevo Testamento. No cambia su carácter de mandato por el hecho de que estamos en un nuevo pacto de la gracia, de la misericordia. El mandato sigue siendo contundente en todos los mandatos que hay en el Nuevo Testamento. La justicia y la perfección de Dios no se han aumentado ni se han atenuado con el paso del tiempo o con los eventos de la historia. Es decir, el carácter de Dios no ha cambiado, permanece igual. Esta es una consideración importante
al considerar textos del Nuevo Testamento. No está suavizado, no está atenuado, no es menor la demanda que existe para nosotros cuando Dios nos pide o nos manda algo en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, la segunda consideración es que Dios no admite un estado de neutralidad. Dios no le admite al creyente una posición neutral. Es decir, Dios no admite que nos mantengamos al margen sobre asuntos que Él ha decretado. Y esto es importante porque el mundo nos pide que asumamos una posición neutral, en la que no criticamos, en la que no emitimos opinión, en la que no repetimos el juicio de Dios. Dice Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesucristo. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dice en Mateo 12:30. Y de una manera más gráfica dice Dios en Apocalipsis 3:15, le dice a una de las iglesias, le dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor es gráfico, es explícito a veces para manifestar sus intenciones, pero lo que está diciendo: no admito que tengas una actitud neutral ante las cosas, sobre todo en cuanto a temas de controversia. Hay temas controversiales en los que la sociedad nos pide: no, ustedes no opinen, porque ellos piensan que es nuestra opinión, pero nosotros sabemos que es la opinión de Dios, es el decreto de Dios, y nos dicen: no, ustedes absténganse de juzgar, de opinar. Pero vemos que Dios no admite una posición neutral, y esa es la segunda consideración que quiero que tengamos para el pasaje que vamos a leer. Nosotros como creyentes no podemos mantenernos al margen de asuntos en los que Dios ha dictaminado algo muy claro. Por ejemplo, ante temas como el aborto, la homosexualidad, la pena de muerte, la libertad sexual, no podemos quedarnos al margen y pensar simplemente que no tenemos que hacer nada, ni movernos, ni interactuar, ni participar en esa discusión que existe. Debemos expresar con sabiduría y con mesura la opinión de Dios sobre tales temas, pero no podemos permanecer en estado neutro, porque entonces, como dice el Señor, estamos desparramando. Tomando en cuenta estas dos consideraciones, hermanos, les pido que vayamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, para leer el texto en el que vamos a meditar esta tarde. Dice primera de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Oremos. Padre, estamos considerando estas dos verdades, Señor, que tu mandato es firme y permanente por todas las edades, y el mandato que acabamos de leer por escritura de Juan e inspiración tuya no tiene menos valor que los mandamientos que tú le diste a Moisés para tu pueblo. Y nosotros no podemos permanecer en un estado neutral ante el mundo. No podemos decir que estamos en él de una manera neutral. Por eso te pedimos que con estas consideraciones y la guía de tu Espíritu Santo, tú nos enseñes el sentido de no amar el mundo, de no amar el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Señor, confiamos en que puedes llevarnos a un mayor conocimiento y un mayor
una mayor obediencia de tu palabra a través de la gracia y la misericordia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Más que un consejo, más que una sugerencia, más que una opinión, Juan transmite un mandato de Dios para nosotros. Un mandato que complementa el anhelo de Dios y que está plasmado en el primer mandamiento de la ley de Moisés. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y con toda tu mente y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Y como complemento da esta prohibición: no améis al mundo, porque tu amor es exclusivamente para Dios. Tu amor es principalmente para Dios y tu admiración y tu fascinación. Entonces tenemos este mandato: no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero para entender bien la instrucción, el mandato que nos está dando Juan, tenemos que entender y aclarar qué significa amar al mundo. La siguiente, por favor. Tenemos que definir concretamente a qué nos referimos, porque la realidad es un término amplio y que puede ser interpretado de muchas maneras diferentes. Entonces vamos a hablar un poquito, y creo que la comprensión de lo que significa amar al mundo nos va a llevar inmediatamente e individualmente a la reflexión de lo que estamos haciendo en nuestra propia vida. Recordemos que en el griego hay muchas palabras para hablar de amor, pero hay 3 vocablos principales para referirse al amor. Está el amor eros, que se refiere al amor carnal. Está el amor philos, que se refiere al amor fraternal. Y existe el amor ágape, que es un amor benévolo, un amor cuidadoso, un amor enfocado, un amor que representa la forma más completa e incondicional de amor. Bueno, en este pasaje, cuando se dice amar al mundo, y también más adelante cuando dice el amor del Padre, se está utilizando la palabra ágape. Vamos a la siguiente, por favor. Esta palabra griega que habla de un amor incondicional, un amor de entrega, un amor de sacrificio. Esa es la palabra que se está utilizando aquí cuando dice Juan: no améis al mundo. Nos está diciendo: no te entregues incondicionalmente al mundo. No nos está pidiendo que dejemos de apreciar o que dejemos de fraternizar con el mundo, sino más bien que no nos relacionemos de una manera incondicional y completa con el mundo, es decir, con un amor ágape. Entonces se refiere a un amor verdadero, una fascinación, un amor que nos quita el aliento, un amor que nos hace sacrificarnos por cosas del mundo. También tenemos que definir cuál sería el objeto de ese amor ágape. Es decir, ¿a qué se refiere con el mundo Juan cuando nos dice no améis al mundo? Bueno, tenemos que entender primeramente que no se refiere al amor físico, al mundo físico, porque todas las cosas del mundo físico fueron creadas por Dios, y uno de los objetivos por los que las creó Dios es que nosotros llegáramos a admirar y amar a Dios a través de esas cosas que creó en el mundo físico. Entonces no se refiere a la naturaleza, no nos pide que no amemos el mundo físico, que no amemos el mundo natural. Tampoco se refiere al mundo como las personas que viven en el mundo. Pues entonces, si así fuera, no tendría sentido cuando Dios nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que también es amor ágape, y también utiliza la misma palabra para mundo, que en este versículo, que es cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no se refiere tampoco como el mundo a las personas, porque Dios no puede amar algo y pedirnos a nosotros que no lo amemos. Por lo tanto, tampoco se refiere al mundo como las personas que habitan en él. Más bien, no debemos amar esta palabra que dice cosmos, como la define el siguiente versículo del pasaje que leímos.
que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas son las tres cosas en las que consiste este mundo, el cual Dios no quiere que amemos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Juan nos está diciendo: no te enamores de los deseos de tu naturaleza humana, no te enamores de los deseos de tus ojos, no te enamores de esa gloria vana, sin valor que hay en esta vida, porque nos dice que no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces este mundo son estos deseos de mi carne, los deseos de mis ojos y mi fascinación por la gloria del mundo, por la vanagloria del mundo. Porque de Dios desciende toda buena dádiva, veíamos en el pasaje de Santiago, y todo don perfecto. Pero de Dios no provienen los deseos por las cosas que hay en este mundo. De Dios no provienen los deseos por las cosas que nos atraen visualmente, ni proviene de Él la gloria que crean y que anhelan los hombres. Ese es el mundo al que se refiere Juan. Que no nos enamoremos de ese sistema de ideas, que no nos fascinemos por estos deseos y por esta gloria que podemos encontrar en el mundo. El amor por lucir como el mundo, en mi apariencia, en mi forma de actuar, o en mi forma de hablar, o en mi forma de entretenerme, no procede de Dios, porque de Dios proceden solamente cosas perfectas. Dios no desea que te enamores de los esquemas del mundo. Dios no desea que te enamores del esquema económico del mundo, que te dice que tu economía es algo individual y debes de perseguirlo individualmente en un ambiente de competencia. Dios no desea que te enamores del esquema social del mundo. Dios no quiere que te enamores, que quedes fascinado por el esquema de entretenimiento del mundo. Este esquema de entretenimiento en el que siempre hay un perdedor, siempre hay un derrotado, siempre hay alguien avergonzado, alguien de quien se hacen chistes, alguien que a quien se humilla, y en contraste alguien que se lleva la gloria, alguien ganador. Ese es el sistema de entretenimiento del mundo. Dios no quiere que te enamores del sistema de valores de este mundo, del sistema político de este mundo, que toma una creación perfecta de Dios, que es la tierra, y la fragmenta en países, y después la fragmenta en estados, y después la fragmenta en predios, de los cuales una minoría posee la mayoría, y la mayoría de la población no posee nada de esta tierra que el Señor creó para el hombre. Dios no quiere que estemos fascinados, que eso nos quite el aliento, que nuestra admiración esté en estos esquemas del mundo. Probablemente he sido repetitivo, pero esto nos debe dar una idea a qué se refiere Juan cuando nos dice: no améis el mundo. Y por consecuencia deberíamos examinarnos y preguntarnos: ¿estoy yo fascinado por las cosas que encuentro en el mundo? ¿Tengo una profunda admiración por las cosas que veo en el mundo? Sobre todo cuando hay un cambio en alguna etapa de mi vida, sea que paso de no estar en la escuela a estar en la escuela, o paso de terminar la escuela a iniciar una vida profesional o una vida laboral. Son momentos en los que conocemos alguna faceta del mundo que puede capturarnos, puede fascinarnos, y podemos estarle rindiendo lealtad a esos esquemas del mundo, lealtad que solamente le pertenece a Dios. El objetivo de este mensaje es que puedas cuestionarte, que pueda cuestionarme yo a mí mismo, y que pueda hacerme esta pregunta personal: ¿estoy fascinado con las cosas que encuentro en el mundo?
estos deseos de la carne, estos deseos de los ojos, esta gloria sin valor que existe en el mundo? Es importante cuestionarnos esto personalmente, porque dice el pasaje que hay una consecuencia triste a amar el mundo. Dice el versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si yo amo al mundo, la apariencia del mundo, la gloria del mundo, los premios y las satisfacciones del mundo, el amor del Padre no se manifiesta en mí. Por eso está el mandato de Juan: no améis las cosas del mundo, porque si las amas, Dios no va a manifestar su amor en ti. Y es una consecuencia triste, porque eso es lo que queremos como creyentes. Anhelamos que el Señor nos permita proyectar su amor a otros. Anhelamos que el Señor nos use, y de hecho la base de todos los dones espirituales que podemos tener es el amor. Dice Pablo que sin amor nada soy. Esa sería la consecuencia final. Si estoy amando al mundo, si estoy fascinado con el mundo, nada soy. No estoy siendo útil reflejando el amor de Dios. Dios elige no manifestar su amor en mi vida si yo elijo amar las cosas del mundo. Es una consecuencia difícil, pero es importante hacer este autoexamen en nuestra vida. Y si de este autoexamen podemos concluir que sentimos un fuerte apego por alguna cosa del mundo, por algún esquema del mundo, por alguna gloria que hay en el mundo, tal vez esa es la razón por la que el amor de Dios no se manifiesta más en mi vida. O quizás es la razón por la que dejó de manifestarse el amor de Dios en mi vida. Hermanos, yo no puedo saber de manera individual cuál pudiera ser la medida de tu apego por el mundo. Yo tampoco podría saber en muchos casos en qué esquema del mundo estás fascinado, te quita el aliento, aumenta los latidos de tu corazón. Es difícil saberlo. Pero sin embargo, como iglesia universal, como iglesia en todo el mundo, sí podemos darnos cuenta que la iglesia de Cristo a lo largo de la historia y durante algunos siglos ha amado los esquemas del mundo y ha estado fascinada con los esquemas del mundo. Durante algunos siglos la iglesia estaba enamorada de compartir el poder político con los gobiernos de algunos países. Durante mucho tiempo la iglesia incluso se convirtió en una autoridad tributaria para con el pueblo. La iglesia en algunas etapas de su vida ha estado enamorada del mundo. En los últimos 50 años, la iglesia ha estado enamorada con los esquemas de organización del mundo. Y la iglesia, por momentos, ha estado enamorada del entretenimiento del mundo. Afortunadamente, la permanencia de la iglesia en la palabra le ha hecho reaccionar cuando ha cometido errores. Y Dios sigue enviando su gracia, y Dios sigue actuando a través de su palabra, y la iglesia ha corregido su rumbo. Hizo una corrección importante durante la Reforma, que está cumpliendo 500 años el próximo año. Fue un movimiento en el que la iglesia se dio cuenta que estaba enamorada de algunos aspectos de los esquemas del mundo y reaccionó y dio un cambio favorable para obedecer a Dios, para obedecer el mandato de Dios. La pregunta es si podemos reaccionar individualmente cuando estamos apegados, cuando estamos enamorados de un aspecto del mundo o de varios.
¿Podremos reaccionar y dar un cambio? ¿Podremos volver a amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Podemos quitar ese apego que tenemos por algo que está en el mundo? Un deseo carnal, un deseo de los ojos, la búsqueda de la gloria sin valor del mundo. Bueno, Juan nos da una respuesta, nos da la respuesta al principio de este capítulo y nos dice en el capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces este apego, este amor, este enamoramiento que puedo tener por el mundo tiene una solución, porque dice Juan que abogado tenemos para con el Padre. Nos ha escrito para que no pequemos, pero si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y dice el versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La dirección correcta para cambiar ese romance, la siguiente por favor, la dirección correcta para cambiar este romance que sostenemos con las cosas del mundo es primeramente reconocer que hemos desviado la lealtad que le pertenece únicamente a Dios y se la hemos dedicado a otras cosas. Yo quiero que tu examen personal llegue a este punto, que reconozcas que si hay este fuerte apego, si hay esta fascinación, si hay este enamoramiento con un aspecto del mundo, que este análisis te lleve a reconocer que te has desviado de darle toda la lealtad a Dios. No me refiero a la iglesia, me refiero a Dios. Que llegues a reconocer que has dado tu atención y tu devoción a cosas del mundo cuando primeramente Dios las merece. Afortunadamente en este nuevo pacto de gracia, Dios no ejecuta su sentencia de inmediato como lo hizo en Sodoma y Gomorra, donde había un fuerte apego al mundo, sino que bajo este pacto Dios sigue siendo paciente, así como fue con el pueblo de Israel. Dios sigue siendo paciente con su iglesia. Y dice 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, el Señor te llama esta tarde a examinar cada lealtad que tienes. Que examines si las lealtades que tienes tú en tu vida, ¿le sirven a Dios o te están sirviendo a ti únicamente? Dios te llama a examinar si los apegos que tienes le están sirviendo a Él o te están sirviendo a ti únicamente. Ese es el examen al que quiero que llegues. Es la evaluación que quiero y que la palabra nos está llamando a hacer esta tarde. Y si es así, si puedes reconocer esta lealtad dispersa, esta lealtad que no está perfectamente definida hacia Dios, hay que pedirle perdón, hay que cambiar de dirección, hay que buscar en su palabra dónde se encuentra el apego correcto, dónde se encuentra el deseo correcto para con Dios, dónde se encuentra el deseo de los ojos correcto para con Dios, y cómo podemos encontrar la gloria correcta que le debemos a Dios. Porque hermanos, no se trata esto de que renunciemos a las capacidades de disfrutar, de apreciar y de saciarnos que tenemos, porque Dios nos ha dado estas capacidades de disfrutar intensamente
de apreciar intensamente la belleza, no solamente la belleza natural, sino la belleza que Dios puso en el hombre y en las cosas que puede hacer el hombre. Pero esto se puede hacer de una manera correcta. Dios nos ha dado capacidad de ser entretenidos, de disfrutar. Pero hay maneras que a Dios le agradan de disfrutar, de desear, de ser satisfechos. Y conociéndole a Él y estando apegados a Él, Él nos va a compartir el sentido correcto de desear, de disfrutar y el sentido correcto de la gloria. Quiero pedirles que nos pongamos de pie para terminar este mensaje y oremos al Señor para que Él nos permita una abundancia de gracia en este sentido. Que podamos abandonar voluntariamente esos apegos que tenemos por el mundo. Que podamos de una manera que le dé la honra a Él, dejar esos amores que tenemos con el mundo. Dejar esos fascinación que tenemos por los esquemas del mundo y que podamos voltearlo a ver a Él. Que podamos entender las cosas desde su perspectiva y que podamos confiar que Él nos puede dar todo lo que estamos buscando en el mundo, que Él lo puede suplir perfectamente y puede incluso abundar en la manera en la que suple esas cosas que nosotros estamos buscando en el mundo.